Bien, ayer justamente se cumplieron los 100 años de la muerte de Franz Kafka. Y esos 100 años no han pasado en vano. Creo que cada día, ¿no? Comprobamos en nuestra vida cotidiana que el mundo se torna cada vez más kafkiano, más absurdo, más sin sentido. Por ello entiendo que la vigencia de Kafka es cada día mayor, y lo será, me parece, más aún en el futuro. Titulé mi libro Un mundo precario, ensayo sobre Kafka, porque precisamente me parece que el objetivo describe bien, ¿no? La situación por la que atravesamos no solamente los peruanos, sino todos los seres humanos. Vivimos situaciones precarias en todos los niveles de nuestra experiencia. Nuestras relaciones interpersonales se hacen cada vez más precarias, ¿no? Dominadas por la incomunicación, ¿no? El desapego, la distancia. Nuestras relaciones amorosas o afectivas son cada vez más precarias, más líquidas, como diría Bauman, ¿no? Que ha diagnosticado también que ha diagnosticado bien, ¿no? La precariedad de la manera como nos relacionamos afectivamente, ¿no? Entre los seres humanos. Me refiero al hecho de casi renunciar a asumir cualquier tipo de responsabilidad seria con el otro o con la otra, ¿no? Vivimos amores instantáneos, pasajeros, ¿no? Muy episódicos. Casi nos estamos volviendo adictos a las relaciones íntimas con extraños, ¿no? Sin establecer ningún tipo de afecto profundo y serio, ¿no? Eso ya está en Kafka. De alguna manera ya está configurada esa manera de ser y de estar en el mundo, ¿no? Por eso me parece que el adjetivo precario describe bien esa pobreza, esa mezquindad espiritual en la que nos estamos, no sé si vale la pena decir, desarrollando, ¿no? Como seres humanos. Bien, me indicaron que mi ponencia, ¿no? Tenía que ser muy didáctica, ¿no? Y quería comenzar por definir, a partir de mis propias reflexiones, como también la de la crítica, definir lo que es kafkiano, ¿no? Porque todo el mundo maneja lo kafkiano como algo, digamos, incomprensible, ¿no? Como algo que no se entiende, pero haciendo un acercamiento, ¿no? Al término, que proviene obviamente de la obra de Franz Kafka, un biógrafo muy importante de Kafka dice que lo kafkiano, y así lo define, lo voy a citar, ya es Richard Stack, ¿no? Dice que lo kafkiano es una situación absurda creada
por reglas absurdas, ¿no? O sea, vivimos una situación, ¿no? Disparatada, opuesta al buen sentido, irracional, arbitraria, improcedente, ¿no? Que precisamente ha sido generada por una fuente que carece de lógica, que es incoherente, inútil, de carácter improductivo, que no produce ningún resultado y que no llega a ninguna conclusión, ¿no? Eso es de alguna forma central en Kafka. Por eso lo kafkiano está íntimamente relacionado con lo absurdo, con lo inconsistente, con lo que en sí mismo porta una contradicción, una paradoja, un sinsentido. El mundo de Kafka es un mundo que, visto desde su perspectiva, carece de sentido. O es un mundo en el que los personajes están en una permanente búsqueda de sentido. Una búsqueda de sentido que muy probablemente acabará la derrota o el fracaso, ¿no? Es un mundo en el que no existe un propósito superior, y si existe ese propósito superior, normalmente es imposible de alcanzar. Es un mundo que no se comprende, es un mundo cuyas reglas nos sobrepasan, ¿no? Y nos convierten en extraños a nosotros mismos. Me refiero exactamente a los personajes. Entonces, los narradores de Kafka, porque siempre hay que diferenciar, ¿no? Cuando hablo de Kafka, en realidad estoy hablando del autor que ha producido la obra, pero en sentido estricto, narratológicamente, debemos referirnos a la voz narrativa, ¿no? A esa voz que cuenta la historia, a ese narrador. Entonces, los narradores, los que cuentan la historia de Kafka, siempre están como anhelando comprender, ¿no? Anhelan entender y ser entendidos, ¿no? Buscan todo el tiempo algo que le dé sentido a el propósito que los anima, ¿no? Y claro, en la mayoría de los casos, si no en todos los casos, pensemos en una novela como El Castillo, por ejemplo, ¿no? El propósito o el motivo se disuelve, ¿no? No se llega a determinar, no se concluye, ¿no? Y ahí el carácter absolutamente fragmentario e inconcluso de mucha de la narrativa de Kafka, como si la inconclusividad, como si el hecho de no llegar a terminar de escribir las novelas le diera el sentido precisamente a ese mundo que está representado. O sea, las novelas de Kafka no se terminan precisamente porque el mundo de Kafka es un mundo no concluso, un mundo que no concluye, un mundo que no llega a perfilar una conclusión. Todos los que hemos leído La Transformación, y creo que hay que llamarla así, ¿no? Ya no la metamorfosis, sino la transformación, porque sabemos perfectamente desde el inicio que cuando despierta Gregorio Samsa ya está transformado, ¿no?
no hay proceso, no hay etapas, ¿no?, que lo lleven a convertirse en lo que se convierte, ¿no?, en un monstruoso insecto, sino que ya después de un sueño, dice, intranquilo, ya está transformado. Entonces, si Kafka hubiese querido que su novela se titule La metamorfosis, hubiese utilizado, pues, ¿no?, la palabra en alemán, metamorfose, ¿no?, pero no utiliza Verwandlung, que significa transformación, ¿no? Entonces, por una cuestión, supongo, de ajuste editorial, quizá, o por una mala lectura, ¿no?, de esa novela, ¿no?, ha corrido a lo largo del siglo XX con ese título. Ese título es central también para entender en términos bastante generales la narrativa de Kafka, ¿no? En la narrativa de Kafka, muchos de los personajes, no solamente Gregorio Samsa, aparentan o se muestran de una manera diferente a lo que son, o se muestran de una manera que nos resulta incomprensible, ¿no? No llegamos a entender qué cosas son. Pensemos en un cuento como Una cruza, por ejemplo. ¿Qué cosa es, no? O Preocupaciones de un padre de familia. ¿Qué cosa es el obradero? ¿Qué es? Son formas radicales de la marginalidad, de lo diferente, ¿no? Transformación. Lo primero que advierte es que Gregorio Samsa adopta el semblante del marginal, ¿no? Yo creo que por ahí se puede entender mejor la novela. Del marginal radical, ¿no? O sea, somatiza, un poquito kafkiano esto ya de tener un tren en medio de una conferencia. Gracias, maestro. Está manifestando. Entonces, quería que pensáramos juntos la idea del marginal radical, ¿no? Ese marginal que somatiza o que hace que se evidencie en su carne un sentimiento interior. Eso es somatizar. Somatiza, en este caso, la culpa, ¿no? No por ser judía, sino por ser humana, ¿no? Entonces, ¿qué apariencia adopta Gregorio Samsa? La de un insecto, ¿no? Que puede ser la metáfora del marginal despreciado. En alemán, Kafka utiliza la palabra Ungefieser o Ungeziefer. Ungeziefer no se traduce literalmente como insecto, sino más bien como parásito. Pero las traducciones amables recuperan el término insecto, ¿no? Además, Ungeziefer era el término que utilizaban los alemanes para referirse a los judíos. Así que la palabra tiene un significado mucho mayor del que inicialmente uno puede advertir si no investiga, si no se fija bien, ¿no? ¿Por qué utiliza? Porque existe la palabra insecto también en alemán, ¿no? Entonces, o una muy parecida, ¿no? Pero utiliza Ungeziefer, ¿no? Que es parásito, y además parásito dañino, ¿eh?
es un parásito benévolo. Y en todo caso, no es un insecto que no hace daño, sino es un insecto que hace daño, de los que hacen daño, ¿no? Entonces, un poco para entender la importancia que tiene lo marginal en la obra de Kafka, es este personaje, Gregorio Samsa. Y van a entender, por ejemplo, que Kafka haya utilizado la palabra Ungeziefer como parásito, porque eso es lo que finalmente deviene, ¿no? A partir de la transformación, ¿no? De ser un sujeto productivo, articulado en una familia burguesa, ¿no? Se convierte en alguien que deja de trabajar, o sea, de insertarse en el sistema de explotación capitalista, prácticamente pone en peligro el nivel burgués, ¿no? En el que se encuentra la familia llena de deudas, ¿no? No tiene familia o descendencia, algo que es un pecado mortal dentro de la comunidad judía, ¿no? Renuncia, por lo tanto, a la felicidad burguesa, y como pueden ver por esta suma de, vamos a decirlo irónicamente, cualidades, ¿no? Gregorio Samsa se vuelve un parásito, ¿no? También se ha leído a la figura del parásito Gregorio Samsa como la figura del artista, ¿no? Que de alguna manera es un marginal también, ¿no? No porque trabajemos en una universidad y percibamos un sueldo, dejamos de ser marginales, ¿no? Esta marginalidad por ser escritor va por otro lado, ¿no? Pero bueno, entonces muchos de los personajes de Kafka tienen esa característica, pero en el caso de Gregorio Samsa se vive la marginalidad radical, ¿no? Es esa apariencia que la familia no quiere ver, que está en él, pero que no quiere ver. Es una apariencia que se manifiesta, ¿no? Que se somatiza y que expresa, esa es la poética expresionista, ¿no? La interioridad de una manera bastante radical a partir de la utilización de los animales, por ejemplo, ¿no? Que los expresionistas es bien importante. Y en Kafka no deja de serlo, él utiliza un insecto, ¿cierto? Un parásito. Esa marginalidad radical es rechazada por el sistema burgués, que es la familia, ¿no? Y representa al diferente, al otro, al que no soportamos, al que no podemos ver y al que agredimos. ¿Qué hace el padre? Le lanza una manzana que empieza a pudrirlo por dentro, ¿no? Que empieza a matarlo. El padre, ¿no? La madre se desentiende, llegan a un nivel de normalización, ¿no? Eso es lo espectacular de la novela, ¿no? O sea, cómo un parásito de esa envergadura puede finalmente ser aceptado, ¿no? Por la familia, cómo se normaliza el horror en la novela, ¿no? Eso es espectacular. Pero claro, eso tiene un sentido, ¿no? Así también, frente al marginal, nosotros normalizamos su marginalidad, ¿no? ¿Y cómo normalizamos su marginalidad? Burlándonos todo el tiempo, ¿no? Convirtiendo a ese alguien en un pobre diablo, un estúpido, un minusválido moral, un ridículo, alguien, ¿no? Que puede mover a risa, alguien en suma que no merece nuestro respeto. Y esa es nuestra vida cotidiana, así vivimos. Eso es muy normal, ¿no? Es nuestro comportamiento normal frente al otro, frente al diferente, frente al que se ha atrevido a mostrarse como es. Muy bien. Esa es una lectura posible. Hay más lecturas. Esa es mi lectura, ¿no? Bien. Ahora voy a referirme a la poética. Esa es como una pequeña introducción al mundo, ¿no? Que es un mundo marginal, es un mundo de marginales de Kafka, ¿no? Y lo primero en Kafka es hacer coherente lo absurdo, ¿no? Es un propósito narrativo casi imposible, ¿no?
¿no? Hacer coherente lo absurdo es narrativamente toda una proeza, ¿no? Cómo mostrar el sentido de aquello que carece de sentido, ¿no? Cómo mostrar racionalmente aquello que es irracional, cómo arrancarle a aquello que está despojado de propósito, un propósito. Bueno, eso es lo que hace que la narrativa de Kafka no sea amigable, pues. No es amigable. Nadie se identifica con Gregorio Samsa como podríamos identificarnos con Jean Valjean, por ejemplo, de Los Miserables, de Víctor Hugo, ¿no? Hasta incluso con Zabalita, ese fracasado pequeño burgués, ¿no es cierto?, cobarde, ¿no?, de la conversación en la catedral, ¿no? Los personajes de Kafka no son, en ese sentido, o marcan más bien una distancia irreductible, no experimentamos, como decían los latinos, el delectare, no nos deleitamos leyendo a Kafka. Nuestra tendencia más bien es a desfamiliarizarnos, ¿no?, de esa, o establecer una distancia con esa narrativa. Eso es precisamente porque nos cuesta trabajo, ¿no?, decodificar esta propensión de la narrativa de Kafka a hacer coherente lo absurdo. En el mundo de Kafka, ¿no?, se trata de ahondar en la causalidad de lo irracional. ¿Qué es lo que ha producido la transformación de Gregorio Samsa? No lo sabemos. Amanece y ya está transformado, ¿no? ¿Qué cosa es lo que apreciamos normalmente? Las consecuencias, no las causas que producen esos efectos, ¿no? ¿Es irracional, pues, que un hombre se transforme en un insecto? Absolutamente, ¿no? Ya está absurdo, por imposible. Pero entrando dentro de la lógica que impone la obra de arte, no podemos detenernos de una manera ingenua a pensar que eso no es posible, porque si no, no ingresas en el mundo de Kafka, ¿no? Hay gente, y no exagero, que cuando comienza a leer a Kafka, la narrativa de Kafka le parece absurda, precisamente porque cree que es imposible que un hombre se transforme en un insecto. Entonces, no, eso no es posible, desechan a Kafka, ¿no? Ese tipo de lectores existen, ¿no? O sea, en el mundo todavía. Kafka explora en aquello que constituye un problema que no conduce a un fin, a una solución, ¿no? Por ello, toda la narrativa de Kafka busca darle un fin o sentido a aquello que no lo tiene, ¿no? Dentro de la poética de lo kafkiano, lo cotidiano, ¿no?, es el espacio de la exploración. Y eso es lo extraordinario también de su narrativa, ¿no? Él no necesita crear o vincularse con lo maravilloso en el sentido tradicional, tal como se postulaba en el 19, para explorar en una dimensión trascendente del espacio, que sitúa a sus personajes en el espacio de lo cotidiano, como en la transformación, ¿no? Y hace de lo cotidiano el espacio de la exploración de lo incierto, de lo desconocido, de lo incomprensible, de lo que escapa a nuestro entendimiento. De este modo, lo cotidiano, ¿no?, y eso es otro de los efectos kafkianos, ¿no? Te puedes estar en una sala, una casa burguesa, pero de pronto algo irrumpe, ¿no?, en ese universo cotidiano que hace que ese cotidiano, que ese universo familiar,
se muestre como absolutamente extraño, ¿no? Como absolutamente nuevo, por extraño. Y eso también es importante en la narrativa de Kafka. Miren, antes de la narrativa de Kafka, la esclavitud del referente era eso precisamente. No había escritor que no escribiera sobre la base de un referente real. Incluso en la narrativa fantástica siempre había una referencia a la realidad. Pero en el caso de Kafka, por ejemplo, la irrupción, ¿no?, de este personaje, Gregorio Samsa, dentro del ámbito de lo cotidiano, hace que sintamos que esa narrativa no tiene una conexión con un contexto reconocible, con un espacio, digamos, familiar o con un contexto histórico. No hay historia en la narrativa de Kafka, no hay contexto histórico, no hay ciudades que uno pueda reconocer. Es una narrativa descontextualizada absolutamente. No ingresamos en la cárcel de la cronología, además, que supone el tiempo histórico. Bien, otro elemento fundamental de la narrativa de la poética de Kafka es el de la soledad como condición. Todos los personajes, ¿no?, ya hemos hablado de la marginalidad como un elemento central en la narrativa de Kafka, pero la mayoría de los personajes de Kafka, ¿no?, viven una soledad impuesta. Son personajes que erran por el mundo, ¿no?, de manera solitaria, ¿no?, se desplazan por el mundo con apenas lo que son, ¿no? Entonces, la soledad es el sentimiento fundamental que los constituye esencialmente, ¿no? Es además, y no solo afecta a los personajes humanos, ¿no?, la soledad también es un filtro que reviste a las cosas y a las personas de absurdo, ¿no? El castillo, por ejemplo, ¿no?, y al propio Gregorio Samsa. Pero no solamente la soledad es un filtro que reviste a las cosas y a las personas de absurdo, sino también de monstruosidad, de hibridez. Y aquí tocamos otro aspecto de esa marginalidad fundamental en Kafka, lo monstruoso. ¿Ya? Para entender la narrativa de Kafka, propongo, ¿no?, creo que es una buena manera de ingresar a su mundo, propongo que hay como una especie de naturalización, que hay una normalización de lo monstruoso, que es algo que también es propio del marginal, ¿no? Y es algo que produce horror, por lo menos en el caso de la transformación, horror, no terror, sino horror. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la experiencia del horror afecta nuestros sentidos. Siento horror cuando veo algo monstruoso, cuando huelo incluso, cuando escucho algo. Una puerta que no queda entornada y que hace un sonido horrísono, ¿no? O veo probablemente algo monstruoso, lo veo. Esa es la experiencia del terror. El terror tiene más una proyección psicológica, es más mental. El miedo, por ejemplo. El miedo no te produce horror, el miedo que te produce terror. Ahí está la diferencia. Kafka nos vincula con el horror directamente, ¿no? Presenta muchos seres monstruosos, informes, híbridos, medio animales y hombres,
objetos que son descritos como humanos, cuando no son humanos. O humanos que han perdido su condición de tal, ¿no? Me refiero a personajes que son humillados, despreciados y que se encuentran perdidos normalmente en un camino que ni siquiera entienden. El mundo, por lo tanto, de los personajes de Kafka es un mundo de seres aislados por su condición singular, única, ¿no? La hibridez, por ejemplo, los hace singulares, ¿no? El hecho de verse transformados en algo que no son o que son y que finalmente muestran los hace también singulares. La naturaleza de los personajes de Kafka es incomprensible y por eso nos resultan extraños, ¿no? Ajenos. Por eso no nos podemos identificar con los personajes. No los sentimos familiares, los sentimos ajenos a nosotros. ¿Y cuántas veces hemos fracasado leyendo las novelas de Kafka? Seguramente que muchas veces, ¿no? Porque incluso la trama, o sea, la organización de la historia a partir de, ¿no?, la alteración temporal, de las secuencias, ¿no?, de la propia historia, ¿no?, es en algún momento también desordenada, ¿no? Por eso hay algunos que dicen que Kafka no escribía bien, ¿no?, y lo critican por eso. Bueno, él ha superado largamente esas críticas, ¿no?, porque finalmente con Kafka entendemos que lo inconcluso, que una novela inconclusa puede ser aceptada también como una novela, teniendo en cuenta que el mundo que representa precisamente es de la inconclusividad, ¿no? En el mundo de Kafka, el mundo de Kafka entonces se ha reducido a un conjunto de partes carentes de conexión. Es un mundo fragmentario, es un mundo en el que los personajes no pueden establecer una comunicación firme. Sus personajes están librados a un destino, ¿no?, en el que, por ejemplo, la ley se ejerce sin conexión con la justicia. Y en ese sentido también es un adelantado, es un adelantado de lo que supone la burocracia judicial en el siglo XX. Ya está la corrupción ahí, totalmente configurada, y ante la ley nomás. Ahí uno se da cuenta ya, ¿no?, que esa será la característica de la administración de la justicia a lo largo del siglo XX, ¿no? El mundo de Kafka, por ello, es un mundo en el que no se administra la justicia, en que la justicia es algo que se anhela y que nunca se consigue, ¿no? Eso le otorga al mundo de Kafka su carácter azaroso, un orden que nos es extraño, al punto que pareciera un mundo sin orden, sin sentido, es lo que él busca desentrañar. En su mundo precario, precisamente por esta carencia de sentido, ¿no?, es imposible que los personajes puedan tener la seguridad con respecto a algo. ¿Cuándo es que Gregorio Samsa renuncia a seguir viviendo? ¿Recuerdan? Cuando el único vínculo afectivo que tiene su hermana, Grete, ¿no?, forma un bloque con el padre y con la madre y decide, ¿no?, que ya es momento de sacar a Gregorio Samsa del sótano. Cuando él entiende que ha perdido el afecto, o sea, que la única persona que lo comprendía y lo amaba como era,
Ya me está cambiando de micro también. 3 veces ya. Se está transformando aquí. Mi voz. Este es para estadios, ¿no? Qué bárbaro. En ese momento todo pierde sentido. Él ya no quiere seguir viviendo. Se deja morir, ¿no? Y esa es una lección también respecto del carácter marginal de su narrativa, ¿no? Es una reivindicación del amor como la única fuente de salvación, ¿no? Cuando se pierde eso, ya no tiene ningún sentido seguir viviendo. Otro de los aspectos de la narrativa de Kafka es la manera como se interviene el cuerpo. ¿Ya? Eso es fundamental, ¿no? El cuerpo intervenido, ¿no? Gregorio Samsa ve intervenido su cuerpo a partir de esta transformación in insecto. El cuerpo intervenido, el cuerpo monstruoso, ¿no? En el que Gregorio, por ejemplo, solo reconoce el funcionamiento de su mente, porque ni siquiera reconoce su propia voz, que él finalmente identifica como pitidos, ¿no? Su cuerpo, en la mayoría de los personajes de Kafka, terminan animalizándose, o los animales sirven como metáforas para representar a los hombres. El cuerpo animalizado, sin embargo, no deriva, ¿no?, al ser humano a lo irracional. Gregorio Samsa es un ser pensante, con sentimientos. La adaptación que realiza, el esfuerzo que realiza, por ejemplo, Gregorio Samsa, desde el inicio del relato, por ser escuchado, ¿no?, contiene inicialmente un proceso de aceptación personal, ¿no? Al propio Gregorio le cuesta aceptarse tal y como es, desde ese momento en el que ha empezado a manifestarse como se siente. O sea, ese proceso de marginalización supone una aceptación de la propia marginalidad, para comenzar, pero siempre supone un rechazo familiar. Recuerden el cuento La condena, ¿no?, que escribe Kafka en un madrugón, ¿no? Al final el padre lo condena al hijo a morir, ¿no? Y el hijo termina tirándose a un río y suicidándose, ¿no? Hay un rechazo siempre del hijo o de algún integrante de la familia. La familia burguesa se destruye, es un sistema que no funciona en el mundo de Kafka. La productividad de la agencia burguesa entra en crisis en su narrativa. Recapitulando entonces, la marginalidad tiene diversos signos en el mundo de Kafka. Primero, la soltería. Es una forma de ser marginal. Gregorio Samsa es soltero. La soledad, que viene precisamente por su condición de ser soltero. Otra manifestación de la marginalidad, la monstruosidad. El monstruo es marginal. El parasitismo, ¿no?, la exclusión familiar, y ya pasando al plano de la vida misma, la actividad artística, que no era tolerada por el padre.
Aunque a mí no me gusta mucho hablar de la biografía, honestamente, ¿no? Decir, por ejemplo, que medía 1,85 m, que cuando se murió a los 40 años de tuberculosis, pesaba 39 kilos, no sé, eso es algo, y lo digo un poco para despertar a ver si a alguien no le interesa la biografía de que supuestamente tuvo un hijo que murió a los 7 años, eso nos hemos enterado hace poco, que le gustaba dibujar, ¿no? Son cosas que pueden tener relación con su obra, pero que no necesariamente hacen que la obra sea más comprensible. Ustedes saben perfectamente eso por las clases que les da el profesor Jacinto en teoría literaria, ¿no? O en literatura hispanoamericana, ¿no? No hay que hacer depender la vida de un autor, ¿no? O perdón, no hay que hacer depender la comprensión de la obra de un autor de la vida del autor, ¿no? Aunque Kafka, aunque los críticos dicen que en el caso de Kafka sí es muy importante, ¿no? Entender o saber de su vida para comprender su obra. Yo renuncio a esa opción. Bien, la técnica kafkiana, ¿no? El proceder narrativo, ¿no? Apunta a 4 aspectos fundamentales. Los narradores renuncian a que los lectores se adhieran afectivamente, ¿no? A lo que están contando. Hay como una voluntad decidida, declarada, porque los lectores no se identifiquen con nada de lo que esté contando. O sea, establece una distancia, busca establecer una distancia ese narrador. Lo segundo, la inconclusividad, que es fundamental, ¿no? O la permanencia siempre en su narrativa de un enigma por descifrar, algo que queda oculto, algo que no se termina de comprender, ¿no? Y que es absolutamente kafkiano. Ausencia o escamoteo del narrador, ¿no? Kafka busca que sus narradores sean invisibles. Eso lo aprende de Flaubert, por ejemplo, a quien admira, ¿no? No con respecto al mundo burgués que representa Flaubert, sino a la techné, ¿no? Al craft, al procedimiento, a la manera de presentar el mundo. Y el cuarto elemento, un desentendimiento total del mundo tal como lo conocemos. El mundo de Kafka no es nuestro mundo. No es un mundo realista. Como ya lo dijo el profesor Jacinto, es un mundo pesadillesco. Es otro mundo. Y tenemos que entrar también por ahí. Hace poco se publicó en los diarios, me preguntaron si pensaba que Kafka, como decía Sofocleto, si Kafka de ser peruano habría sido un escritor costumbrista. Bueno, los que han leído mi ensayo saben perfectamente que yo rechazo radicalmente ese acerto, ¿no? Me parece, claro, se puede entender en un primer nivel muy superficial esa declaración, ¿no? Se costumbrista, ¿por qué? Porque aquí vivimos mucho la burocracia, algo, normalmente las cosas no tienen sentido, ¿no? Ya, eso es kafkiano, es peruano, sí, pero no solamente peruano, pues, universal. Pero ¿qué cosa es? ¿Qué implicaría decir que Kafka, de haber sido peruano, habría sido costumbrista? Primero, ustedes saben, por su profesor de literatura peruana del 19, y si no lo saben, bueno, hay que llamarle la atención a ese profesor. Ustedes saben perfectamente que los costumbristas lo que hacen es proponer, ¿no? Corregir, denunciar,
pero con un presupuesto previo. Ese mundo es corregible, perfectible, ¿no? Hay que corregir, extirpar los vicios de la sociedad para que la sociedad funcione mejor, ¿no? Por eso denuncian, siempre están ahí criticando a los estereotipos, a la chismosa, a la rajona, ¿no? Al sacavueltero, ¿no? Los personajes, ¿no? El viaje del niño abuelito, ¿no? El que viaja y el que, ¿no? Y toda esa clase social que piensa que viajar es un acontecimiento cuando es una cosa de lo más prosaica y estúpida que puede haber, ¿no? Es una cosa normal, ¿no? Bueno, Kafka no, pues. Kafka no parte de ese presupuesto. Este mundo no es mejorable para Kafka. No es perfectible. Este mundo no tiene sentido. Para los costumbristas sí tiene sentido este mundo. Para Kafka este mundo no tiene sentido. Esa es la pequeña y gran diferencia entre los costumbristas y la narrativa de Kafka. Además, los costumbristas son referencialistas, pues. Está la plaza de armas, está el paseo de los descalzos, está la iglesia de San Francisco, está pues el Lima retratada ahí, el paseo de Amancay, ¿no? En Kafka no hay referencia, no hay un mundo en el que tú puedas reconocerte, no hay una calle que tú puedas identificar. ¿Qué relación puede haber entre el mundo de Kafka y el mundo costumbrista? Ninguna, ¿no? Bien. Creo que eso es, en el caso de Kafka, lo fundamental, ¿no? Sobre su proceso de escritura, que es algo que sí me interesa también, porque en el ensayo tengo muchos fragmentos, ¿no? Que describen a partir de mi consulta en los diarios, en la correspondencia y en la propia obra narrativa, cómo él escribe, cuál es su relación con la escritura, ¿no? ¿Qué significaba para él escribir? Aquí tengo algunas citas. Le dice a Felice Bauer, su prometida, su primera prometida, dice: tengo que escribir un cuento que me ha venido a la mente en la cama, en plena aflicción, y que me asedia desde lo más hondo de mí mismo, ¿no? En plena aflicción. Miren, Kafka, bueno, aquí inevitablemente entra lo personal, ¿no? Era un maníaco depresivo. Tiene un síndrome, tiene un nombre, ahí también en alguna prosa lo menciona, el síndrome de Koch. Unas cefaleas, así, pero de esas brutales, ¿no? Que hacían prácticamente que él experimentara la sensación de que el globo ocular le iba a saltar de la cara. Entonces, él padecía permanentemente de esas cefaleas, ¿no? Y miren, hasta ahora creo que no hay una solución. Imagínense en esa época pues, cómo se sobrepondría a esas migrañas, ¿no? Esas cefaleas. Entonces, era un hombre además muy, que se avergonzaba mucho de su cuerpo. Era muy delgado y decía que su cuerpo no era un cuerpo disponible para el amor. Eso es fundamental también. Ustedes saben que en la vida, ¿no? El amor es fundamental, el amor sentimental y el amor físico. El amor físico da vida. Es la experiencia más maravillosa que puede experimentar el ser humano. La vitalidad, la fuerza, la entrega que se experimenta en el acto físico del amor es
supremo, no hay nada superior a eso. Kafka estaba negado a eso, ¿no? Aunque decían, ¿no? Yo creo que es más mito que leyenda que verdad, que le gustaba ir a los prostíbulos. Max Brod en algún momento dice que sí, ¿no? Que le gustaba ir a los prostíbulos, pero para hablar y para que le regalaran fotos pornográficas. Tenía un álbum bien abundante de fotos pornográficas que se ha descubierto por ahí. Era un erotómano, pero discreto, no sé. Bien. Escribir para él era fundamental, ¿no? Se humillaba cuando pasaba un día y no había escrito algo digno de él, ¿no? Yo creo que en algún sentido escribir a él lo curaba de esa enfermedad de la neurosis que tenía. Por eso ustedes vean los manuscritos, ¿no? Ustedes observen la letra, es aérea, o sea, el pensamiento iba tan rápido que el registro escrito no podía igualar en velocidad a sus pensamientos. Por eso escribe así, parece que con las puntas el lapicero, ¿no?, impacta en el papel y sigue corriendo, ¿no? Eso es extraordinario, ¿no? La escritura lo salvaba cada día, lo redimía cada día, ¿no? Y lo humanizaba, lo volvía más humano. Era el acto de amor más importante que él podía realizar. Por eso todo el tiempo está escribiendo, todo el tiempo. Escribe su correspondencia, escribe su diario, escribe novelas y en la empresa de seguros para la que trabaja, escribe informes. Hasta ahora no se han recopilado todos los informes, ¿no? Esa es una parte todavía inédita, ¿no? Pero el hombre, yo tengo el registro de un manual que él elabora para el manejo de un determinado tipo de herramienta que por su peligrosidad puede causarle daño a quien la usa si no la usa bien. ¿Ya? Entonces, da las instrucciones de uso de esa herramienta. Y claro, ¿por qué? Porque él trabaja en una empresa de seguros, para evitar que haya heridos, ¿no?, que haya quejas. Él preparaba minuciosamente esos manuales que instruían a los usuarios respecto de cómo no tener accidentes de trabajo en el manejo de ese. O sea, el hombre escribía todo el tiempo, pero claro, esa escritura de manual, ¿no?, esa escritura de informe técnico, esa escritura de oficio cotidiano, debe haberlo enloquecido. De manera que al llegar a casa, lo único que podía escribir para salvarse, para redimirse del día, era escribirle a la novia que tenía en ese momento, escribir en su diario o escribir ficción. Por eso es tan fragmentaria también, tan cortita a veces la narrativa de Kafka. Bien. Bien. A ver, hay muchas notas, pero ya me parece que se han pasado los 45 minutos. Hoy preferiría leer algunos fragmentos del libro, ya que lo tienen ahí, y comentarlos, ¿ya?, sobre algunos aspectos de la narrativa de Kafka. A ver.
Los que tengan el libro de repente me pueden seguir. En el fragmento número 27 dice: Kafka ha inventado un mundo de ficción en su sentido más pleno. Antes de él no se concebía el acto de la creación como un acto independiente, liberado de la experiencia biográfica, histórica o de un referente reconocible por el lector. Ni siquiera pesa sobre ella la carga que podría suponer su fe religiosa, tratándose de un judío, ni cualquier tipo de responsabilidad o proyección ética explícita. Ese es otro aspecto importante, no hay un ethos. La narrativa de Kafka no censura, no instruye respecto de cómo debes ser. Si su mundo es un mundo de marginales, ¿cómo desde la marginalidad vas a predicar? ¿No? Como por ejemplo los costumbristas. Posible. Tu condición de marginal te vuelve insular. Ahora creo que se entiende mejor, ¿no? O sea, es tan insular el universo kafkiano, es tan marginal, tan fuera de este mundo, el universo de Kafka, que no hay forma de establecer una conexión del mundo que propone la ficción con nuestro mundo real. Su mundo está construido sobre un nuevo manejo del lenguaje, orientado a producir efectos en el lector al margen de otro discurso que no sea el de la propia ficción. O sea, es una ficción autosuficiente, no hay referentes externos, ¿no? Además, como decía Jordi Llobet, ¿no? En el caso de Kafka llegamos a tal punto que en la exploración de lo posible, miren, en la exploración de lo posible y no de lo real, haya su sustento, la narrativa de Kafka. Y lo posible está directamente relacionado con lo expresable. En la medida que lo puedas expresar, es posible, ¿no? Eso es Kafka. No necesita ir a una plaza, mirarla y escribir. En la medida en que puedas expresarlo, ahí está el esfuerzo, ¿no? Ahí está esa relación con lo posible. Y eso es lo que caracteriza al mundo de Kafka. En la medida en que puedas imaginarlo como posible y puedas expresarlo, eso le basta. Por eso en la narrativa de Kafka hay tantas imágenes también, ¿no? Porque el mundo de Kafka está más poblado de imágenes que de propiamente historias articuladas con inicio, nudo y desenlace. Por eso el sueño es importante en su narrativa también, la pesadilla, ¿no? Ese universo de lo irracional. Bien. Respecto de la técnica, los que han llevado un curso de narratología, seguramente en teoría 3 o 2, ¿no? Van a entender. La focalización interna cumple en los cuentos de Kafka con el objetivo de dar cuenta de las relaciones que se producen en la psique de los personajes debido a los cambios que sufren y al modo en que estos han sido procesados por ellos. En segundo término, la focalización sirve para conocer sus sentimientos, recuperar sus recuerdos y para referir lo que están pensando. De este modo, el narrador, que focaliza en la interioridad de los personajes, emplea el estilo indirecto libre y las descripciones subjetivadas para referir a aquellos estados que desde la interioridad se proyectan al exterior. Eso es muy importante. El mundo de Kafka es un mundo interior, ¿no? El mundo exterior
no existe. La fuente de la narrativa de Kafka es la conciencia, ¿no? Es decir, mediante la focalización interna, los narradores de Kafka construyen conciencias más que personajes. Eso es clave también. No te imagines que es un personaje en el sentido de la novela francesa del 19, ¿no es cierto? Con un pasado, ¿no? Con historia, con un propósito claro, ¿no? Con obstáculos que tiene que vencer y luego de vencerlos, ¿no? Se erige en un héroe, ¿no? Eso no existe en Kafka. No hay ese recorrido narrativo. Son personajes de ciencia. Bien. Respecto del espacio, pensemos en una novela como El Castillo. La construcción del espacio en El Castillo de Kafka, al inicio de la novela, está motivada por la esperanza, estimulada por el deseo de llegar. Eso es lo que quiere llegar. Después de salir de una hermosa mañana de invierno, después de salir a una hermosa mañana de invierno, tras haber pasado una noche inhumana en la posada que lo, entre comillas, acoge, K logra observar por primera vez el castillo. En ese momento, todos sus sentidos se activan. El aire, que le permite tener una visión nítida del paisaje, se vuelve luminoso. El contorno de las cosas se ve realzado por lo natural, que cumple con otorgarle más belleza a la construcción. El ámbito que rodea el castillo parece como menos congestionado por la nieve que el pueblo, que está cubierto por la nieve. Incluso acá, imagina que es un lugar al que podría desplazarse con más facilidad a como lo hace en otros lugares. Esta primera descripción utópica del espacio se consolida cuando K imagina que todo, cito, se elevaba libre y ligero allí. Percepción que, no obstante, queda relativizada desde la posición que le sirve para observar. En suma, se trata de una descripción del espacio generada más por las expectativas que por la realidad que rodea al personaje. Luego sabemos que nunca llega. Que mientras más va sintiendo o experimentando la sensación de cercanía, en realidad más se está alejando. Bueno, todas las novelas de Kafka son metáforas del marginal, ¿no? El que no se encuentra, no le encuentra sentido al mundo o le cuesta encontrar sentido al mundo, ¿no? Es el marginal para mí radical, ¿no? Y esa desde luego es una gran contribución de la narrativa occidental, ¿no? Al mundo, ¿no? Es una manera de hacernos conscientes de algo que no toleramos, que no soportamos, ¿no? Que el mundo no tiene sentido, ¿no? Eso es insoportable. Aceptar que el mundo no tiene sentido, ya saben a dónde nos conduce, ¿no? Pero Kafka precisamente lo que hace es hacernos ver que el mundo no tiene sentido, pero que sin embargo no hay que perder la esperanza, ¿no? Bueno, eso sería todo. Que vengan las preguntas, por favor. Muchas gracias.